Había algo oscuro y siniestro acechando en la carretera desierta que cruzaba el bosque. Los lugareños evitaban ese tramo como si estuvieran conscientes de un mal antiguo que yacía allí, entre sombras y lamentos. La leyenda hablaba de una criatura maldita, un ser nacido de la oscuridad misma. Una noche, un grupo de amigos decidieron desafiar la advertencia. Impulsados por la curiosidad y la incredulidad, se aventuraron en la carretera prohibida. Sus risas resonaban entre los árboles mientras avanzaban en la negrura de la noche, sin ser conscientes de que sus vidas estaban a punto de cambiar para siempre. A medida que avanzaban, el ambiente se volvía más denso, cargado con una presencia que parecía tangible. La luna apenas podía filtrar su luz entre las densas ramas de los árboles, creando sombras que se movían de manera inquietante. Los amigos, ahora más callados, sentían el peso de lo desconocido. De repente, un gemido lastimero cortó el aire. Todos se detuvieron, mirándose entre sí con ojos llenos de temor. La carretera parecía extenderse infinitamente en la oscuridad, y el sonido persistente de lamentos resonaba en sus oídos. No había vuelta atrás. Continuaron con cautela, cada paso aumentando la sensación de que algo los observaba desde las sombras. A lo lejos, una figura difusa se materializó entre los árboles. La criatura maldita, envuelta en sombras, se alzaba con una presencia aterradora. La descripción de la criatura variaba entre los testigos, unos decían que tenía ojos que brillaban como brasas ardientes, otros afirmaban que sus extremidades eran largas y retorcidas. La única constante era el aura de maldad que emanaba. El grupo se encontró ahora en una encrucijada. Cada ruta parecía conducir a un destino incierto, pero todos estaban unidos por la certeza de que la criatura se acercaba. Los lamentos se volvieron más intensos, un eco desgarrador que retumbaba en sus almas. De repente, la figura oscura emergió de las sombras. Un rugido gutural resonó en la carretera, helando la sangre en sus venas. La criatura, con sus ojos llenos de odio, avanzó lentamente hacia ellos. El grupo retrocedió, pero la criatura lo seguía implacablemente, cada paso lleno de malevolencia. Los amigos corrieron desesperadamente, la carretera convirtiéndose en un laberinto de terror. Uno a uno, cayeron víctimas de la criatura maldita, sus lamentos fusionándose con los lamentos de la carretera. El último de ellos, jadeando y temblando, se encontró acorralado. La criatura se acercó lentamente, sus ojos inyectados en odio fijo en el sobreviviente. En ese momento, una sombra oscura lo envolvió, y los lamentos alcanzaron su apoteosis. La carretera había reclamado más almas, y la criatura maldita desapareció entre las sombras, esperando la próxima noche para acechar a aquellos que osaran cruzar su camino. La leyenda de la criatura maldita de la carretera persistía, transmitiéndose de generación en generación. Entre sombras y lamentos, la carretera seguía siendo un recordatorio escalofriante de que algunos secretos, algunas criaturas, deben permanecer en las sombras. Años después de la fatídica noche, la leyenda de la criatura maldita seguía viva en el pequeño pueblo. La carretera desierta se había convertido en un lugar de pesadilla, y las historias de aquellos valientes o imprudentes que se aventuraban por ella se contaban en susurros temerosos. Un investigador paranormal, atraído por la oscura fama de la carretera, decidió explorar la leyenda. Convencido de que había más que simples cuentos, se adentró en el bosque con su equipo de grabación y cámaras, ansioso por desentrañar el misterio. La noche caía sobre el bosque mientras el investigador y su equipo avanzaban, registrando cada sonido, cada sombra. A medida que se internaban en la carretera prohibida, la atmósfera se volvía opresiva, como si el mismo aire estuviera imbuido de la maldad de la criatura. De repente, los lamentos comenzaron a resonar a su alrededor, envolviéndolos en un abrazo espectral. El investigador se estremeció, pero su determinación lo impulsó a seguir adelante. Se adentraron más y más, hasta que la figura oscura emergió de las sombras. La criatura, tan aterradora como la leyenda sugería, se materializó frente a ellos. Los ojos brillaban con una intensidad sobrenatural, y los lamentos se intensificaron, llevando consigo el eco de todas las almas perdidas en aquella carretera maldita. El investigador, ansioso por obtener pruebas concretas, avanzó con valentía hacia la criatura.
Pero a medida que se acercaba, la realidad misma parecía desmoronarse a su alrededor. El bosque se volvía distorsionado, los árboles retorcidos adquirían formas grotescas, y la criatura parecía desvanecerse entre las sombras que la rodeaban. De repente, los lamentos cambiaron. Ya no eran solo gritos de angustia, sino susurros ininteligibles que llenaban el aire. El investigador, ahora desorientado, se encontraba solo en la carretera, la criatura y su equipo habían desaparecido. Mientras deambulaba perdido, una voz susurró en su mente, una voz que hablaba de sufrimiento, de almas atormentadas por toda la eternidad. La criatura maldita no era simplemente un depredador de la noche, era una entidad atrapada entre dos mundos, una víctima de su propia maldición. El investigador, con un nudo en la garganta, comprendió que había desencadenado algo que no podía comprender completamente. La carretera maldita no era solo un lugar de terror, era una prisión para algo más allá de la comprensión humana. Aterrorizado, retrocedió, tratando de encontrar la salida de aquel laberinto oscuro. Pero la carretera parecía extenderse infinitamente, las sombras lo rodeaban como brazos invisibles. Los lamentos, ahora lamentos de condena, resonaban en sus oídos mientras la criatura maldita lo observaba desde las sombras. Y así, entre sombras y lamentos, el investigador se convirtió en parte de la leyenda, atrapado para siempre en la carretera maldita junto con la criatura que él mismo había despertado. La oscuridad reclamó otra alma, y la carretera persistió como un testamento de los horrores que yacían entre sus sombras. Con el paso del tiempo, la carretera maldita se volvió aún más evitada, incluso por los más valientes. La leyenda creció, enredándose en la historia del pueblo como una advertencia ominosa. Se decía que, en noches silenciosas, los lamentos aún se escuchaban flotando en el viento, recordando a todos la presencia de la criatura maldita. Sin embargo, la historia no terminó allí. Ocasionalmente, aventureros temerarios intentaban desentrañar el misterio de la carretera prohibida. Algunos nunca regresaban, mientras que otros lo hacían con historias extrañas y ojos llenos de horror. Entre aquellos que regresaron, uno afirmaba haber visto sombras inquietantes que se movían por el rincón de su visión, incluso después de abandonar la carretera maldita. Otro susurraba sobre sus sueños atormentados, donde la criatura maldita le imploraba liberación. La leyenda persistía, extendiéndose como una sombra oscura sobre el pueblo y sus habitantes. Algunos se preguntaban si la criatura maldita era un castigo divino o una manifestación de fuerzas sobrenaturales que los humanos nunca deberían haber perturbado. Y así, la carretera maldita se convirtió en un recordatorio tangible de que ciertos lugares, saturados de oscuridad y lamentos, deben permanecer inexplorados. Los susurros de la criatura maldita resonaban en las mentes de aquellos que habían osado desafiar la barrera entre la realidad y lo desconocido. Con el tiempo, la carretera se sumió en un silencio sepulcral, y la criatura maldita volvió a las sombras de las que había emergido. Pero su presencia persistía, un eco inquietante que resonaba en el corazón del pueblo, recordándoles que, entre sombras y lamentos, yacía un misterio que debía permanecer sin resolver. El sobreviviente, atormentado por las pesadillas de aquella noche, se volvió reacio a hablar de su experiencia. Las sombras parecían seguirlo a donde quiera que fuera, y los lamentos resonaban en sus oídos incluso en los momentos de calma. Sin embargo, la inquietante historia se filtró entre los habitantes del pueblo, consolidando aún más la leyenda de la carretera maldita. El tiempo pasó, pero la carretera y su criatura maldita permanecieron como una marca indeleble en la historia del lugar. La advertencia se volvió más fuerte, y las señales que prohibían el paso se multiplicaron. A pesar de ello, siempre había aquellos que, tentados por la curiosidad o la valentía ciega, buscaban desafiar la maldición de la carretera. Cada intento resultaba en desgracia. Las historias de desapariciones y encuentros con la criatura maldita se multiplicaron, tejiendo una red de terror que envolvía a la carretera como una telaraña oscura. Aquellos que lograban regresar a menudo quedaban marcados de por vida, con la mirada perdida y un temor profundo que los perseguía. En cierto momento, una investigadora paranormal decidida a descubrir la verdad detrás de la leyenda llegó al pueblo. Atraída por los relatos escalofriantes, decidió explorar la carretera maldita por sí misma.
Armada con dispositivos de última generación y una determinación férrea, se adentró en la oscuridad que envolvía la carretera prohibida. La noche estaba serena mientras la investigadora avanzaba, siguiendo el rastro de los lamentos que resonaban en la distancia. Los árboles parecían susurrar historias olvidadas, y la atmósfera estaba cargada con la energía de lo desconocido. Sin embargo, a diferencia de los valientes que la precedieron, ella no sentía miedo. Su mente estaba centrada en desentrañar el misterio. A medida que avanzaba, los lamentos se volvieron más definidos, como si las almas atrapadas estuvieran tratando de comunicarse. Entonces, la criatura maldita emergió de las sombras, sus ojos centelleando con una mezcla de ira y tristeza. Pero en lugar de atacar, la criatura parecía observar a la investigadora con curiosidad. La investigadora, sin vacilar, se acercó con resolución. Comenzó a hacer preguntas, a intentar comunicarse con la criatura. Para su sorpresa, la entidad respondía de manera sutil, compartiendo fragmentos de su historia atormentada. Era una historia de traición, de una vida perdida en medio de la maldad humana. A medida que la investigadora profundizaba en la verdad detrás de la criatura maldita, descubrió que no era simplemente un ser malévolo. Había sido víctima de una maldición ancestral, condenada a vagar por la carretera en busca de redención. La conexión entre la criatura y la carretera iba más allá de lo que cualquier leyenda contara. La investigadora, conmovida por la tragedia que descubrió, se propuso encontrar una manera de liberar a la criatura de su tormento. No estaba dispuesta a permitir que la carretera maldita continuara reclamando vidas inocentes. Así, entre sombras y lamentos, la investigadora se embarcó en una misión para desentrañar el enigma y liberar la carretera de su maldición. Pero, como con toda historia de terror, el camino hacia la redención estaba lleno de peligros y desafíos inimaginables. La criatura maldita y la carretera guardaban secretos más oscuros de lo que cualquiera podría haber anticipado. La investigadora se sumergió en la búsqueda de la verdad, explorando los recovecos oscuros de la carretera maldita y desenterrando los secretos enterrados en su pasado. Cada paso la llevaba más profundo en el tejido de la maldición que había envuelto la tierra durante siglos. Descubrió que la criatura maldita, en vida, había sido un alma atormentada por una injusticia cruel. Su historia se remontaba a una época en la que la traición y la venganza tejían una red oscura en la que ella quedó atrapada. La carretera, marcada por la sangre derramada y las lágrimas no lloradas, se convirtió en el receptáculo de su sufrimiento. Mientras la investigadora se adentraba en las entrañas de la maldición, los lamentos resonaban con más intensidad. La criatura, a pesar de su apariencia aterradora, se revelaba como una víctima de la tragedia humana. Se había convertido en un reflejo de las sombras más oscuras de la existencia. La clave para liberar la carretera de su maldición y redimir a la criatura parecía yacer en la resolución de la injusticia que la había condenado. La investigadora se sumergió en los registros históricos, desenterrando detalles oscuros y pistas olvidadas. Cada pieza del rompecabezas la acercaba más al corazón del misterio. Finalmente, la verdad se reveló en una antigua historia de traición y sacrificio. La criatura, en su vida pasada, había sido acusada injustamente de un crimen que no cometió. Su ejecución había sido brutal y despiadada, dejando tras de sí una maldición que perviviría a través de los siglos. Determinada a poner fin al ciclo de sufrimiento, la investigadora ideó un plan para restituir la justicia. Convocó a los descendientes de aquellos que habían perpetrado la injusticia contra la criatura maldita y los reunió en la carretera prohibida. Entre sombras y lamentos, se reveló la verdad enterrada durante generaciones. Las sombras cobraron vida mientras la criatura, en un acto de redención, compartía su historia con los descendientes. Las lágrimas de arrepentimiento y el peso de la verdad cayeron sobre la carretera, disolviendo la maldición que la mantenía enredada en la oscuridad. La criatura, liberada de su tormento, se desvaneció en las sombras que la habían aprisionado durante tanto tiempo. La carretera, purificada por el acto de justicia, recobró la calma. Los lamentos dieron paso a un silencio sereno, y las sombras se retiraron como si fueran arrastradas por una fuerza invisible. La investigadora, agotada pero satisfecha, observó cómo la carretera maldita se transformaba en un lugar de paz. La leyenda que había aterrorizado al pueblo durante tanto tiempo quedó atrás,
reemplazada por la historia de redención que ella misma había forjado. Entre sombras y lamentos, la criatura maldita encontró la paz que le había sido arrebatada. La carretera, una vez marcada por el horror, se convirtió en un recordatorio de que, incluso en los lugares más oscuros, la luz de la verdad y la justicia puede disipar las sombras más profundas. La investigadora, con su tarea cumplida, dejó atrás la carretera maldita, llevándose consigo la historia de redención que había tejido entre sus sombras. El pueblo, liberado del yugo de la maldición, comenzó a sanar lentamente. La investigadora, con la verdad como su legado, se convirtió en una figura respetada, aunque su experiencia había dejado huellas indelebles en su propia alma. A medida que el tiempo avanzaba, la carretera maldita se volvía un recuerdo distante, y la leyenda se desvanecía en el susurro de las generaciones. Sin embargo, la paz recién encontrada no sería eterna. Una noche, muchos años después de los eventos que liberaron a la criatura maldita, un nuevo grupo de individuos, ajenos a la historia del pasado, decidió aventurarse en la carretera prohibida. La curiosidad y la arrogancia se apoderaron de ellos, y la advertencia del pasado cayó en oídos sordos. A medida que se adentraban en la oscuridad, los lamentos comenzaron a resonar, pero esta vez eran diferentes. Eran lamentos de advertencia, de almas que clamaban porque no repitieran los errores del pasado. Las sombras parecían inquietas, como si recordaran el precio pagado por la ignorancia. La criatura maldita, a pesar de haber encontrado su paz, dejó un rastro de su presencia en la carretera. No como una amenaza, sino como un guardián invisible. Se manifestaba en susurros y sombras, advirtiendo a los intrusos sobre la oscura historia que la carretera albergaba. Los nuevos aventureros, sin embargo, no entendieron las señales. La curiosidad los empujó más allá de los límites, y la carretera, aunque liberada de la maldición, aún conservaba una esencia de su pasado tenebroso. La criatura maldita, en su nuevo papel de protectora, intentó desesperadamente comunicarse con ellos, pero la arrogancia y la ceguera los envolvían como un manto. Entonces, cuando la oscuridad alcanzó su cenit, la carretera maldita se volvió a cerrar sobre aquellos que no aprendieron de la historia. Los lamentos, ahora mezclados con sus propios gritos de angustia, resonaron en la noche, recordando a todos que entre sombras y lamentos, el pasado podía repetirse. La historia se volvió a tejer en la carretera maldita, una narrativa que oscilaba entre la liberación y la recaída en la oscuridad. Los habitantes del pueblo, al enterarse de la nueva tragedia, sintieron un escalofrío recorrer sus espinas. La leyenda, que parecía haber sido desterrada, regresó con fuerza renovada, recordando a todos que la carretera aún guardaba secretos y que la criatura maldita, aunque redimida, seguía vigilando desde las sombras. Los habitantes del pueblo, con el resurgimiento de la tragedia en la carretera maldita, se sumieron en una mezcla de temor y resignación. La historia se repetía, y la criatura maldita, que una vez había encontrado la paz, volvía a ser testigo de la ignorancia humana. Los lamentos se mezclaban con el eco de la desesperación, creando una sinfonía macabra que se extendía por el bosque. Sin embargo, entre la oscuridad, una figura se destacaba, la investigadora que había desentrañado el misterio años atrás. Con el peso de la responsabilidad en sus hombros, decidió enfrentar nuevamente la carretera maldita. Recordando la lección aprendida, se adentró en la noche con determinación, decidida a descubrir qué había desencadenado esta nueva serie de eventos oscuros. A medida que avanzaba, los lamentos se intensificaban, como si el eco del pasado se mezclara con el presente. La criatura maldita, en su papel de protectora atormentada, se rebeló ante la investigadora. Su mirada reflejaba tristeza y una súplica silenciosa para que esta vez la humanidad aprendiera. La investigadora, con su experiencia pasada, comenzó a desentrañar la verdad detrás de esta nueva manifestación de la carretera maldita. Descubrió que los recién llegados, ignorantes de la historia, habían profanado un antiguo lugar de descanso, desencadenando una cadena de eventos que resonaban con las injusticias pasadas. Determinada a corregir el curso de los acontecimientos, la investigadora convocó a los descendientes de aquellos que habían perturbado la paz ancestral. Esta vez, se reunieron en un acto de conciliación, para reconocer y reparar el daño causado a las almas y a la carretera misma. Bajo la luz de la luna,
con el eco de los lamentos aún flotando en el aire, se llevó a cabo un acto de reconciliación. Los descendientes, conscientes de las consecuencias de su ignorancia, hicieron ofrendas y juraron preservar la carretera como un lugar sagrado. La criatura maldita, esta vez, no desapareció en las sombras. En cambio, su forma se volvió tenue, fusionándose con la esencia misma de la carretera. Era como si la redención finalmente hubiera llegado, y la criatura, liberada de su papel de guardiana atormentada, se desvaneciera en la paz que tanto merecía. La investigadora, al observar el cambio, sintió un suspiro de alivio. La carretera maldita, aunque marcada por su pasado, había encontrado un cierre adecuado. Los lamentos, ahora susurros lejanos, se desvanecieron en la brisa nocturna. El pueblo, testigo de este segundo acto, guardó la historia en sus corazones. Aunque la carretera maldita siempre sería un lugar de respeto y temor, la lección aprendida había dejado una marca imborrable en la conciencia colectiva. La criatura maldita, una vez símbolo de terror, se convirtió en una figura de redención y recordatorio de que la ignorancia podía desencadenar fuerzas oscuras que solo la verdad y la reconciliación podrían calmar. Entre sombras y lamentos, la carretera, aunque llevando las cicatrices de su pasado, encontró finalmente la paz.